La fila avanzaba lenta, casi insoportable. Era víspera de Navidad, y todos parecían tener prisa, madres con niños impacientes, hombres que sostenían bolsas con regalos, ancianos apoyados en bastones. El aire estaba impregnado de mezcla extraña, perfume, sudor, envolturas de dulces y ese inconfundible olor a alcohol que flotaba en toda farmacia. En medio del bullicio estaba ella. Una anciana de cabello blanco recogido en un moño sencillo, con un abrigo gastado que alguna vez debió ser azul y un par de zapatos deformados por los años. Su nombre era Mercedes, aunque nadie en la fila lo sabía. Se sostenía de un bastón con la mano derecha y con la izquierda apretaba un papel arrugado, la receta que un médico le había entregado esa misma mañana. Cada paso era un esfuerzo. Sus piernas temblaban, no solo por la edad, sino por la incertidumbre. Había revisado varias veces el monedero de cuero que llevaba colgado al cuello. Lo que tenía no alcanzaba. La suma que aparecía escrita en la receta era mucho mayor que el dinero reunido durante semanas. Cuando por fin llegó al mostrador, la cajera le dedicó apenas una mirada rápida. Introdujo los datos en la computadora y comenzó a reunir los frascos de medicinas. Eran varios: pastillas para la presión, jarabes para la tos, cápsulas para reforzar sus pulmones cansados. La máquina imprimió el recibo y la voz de la cajera, mecánica e indiferente, anunció el total. Mercedes tragó saliva. El monto era casi el doble de lo que llevaba. Se aferró con ambas manos al borde del mostrador y, con un hilo de voz, dijo: «¿Podría darme solo la mitad? El tratamiento completo no puedo pagarlo». Un silencio incómodo se extendió por segundos. La fila detrás se agitó con murmullos. Alguien suspiró con fastidio, otro revisó su reloj como quien reclama tiempo perdido. Nadie dijo nada, nadie dio un paso adelante. En esos momentos, la soledad pesa más que el cansancio. Mercedes bajó la mirada. Recordó a su difunto esposo, que en sus últimos días también tuvo que elegir entre comer o medicarse. Pensó en sus hijos, lejos, ausentes, demasiado ocupados en sus propias vidas, y por un instante se resignó a la idea de que tendría que salir de allí con menos medicinas y más dolor en el alma. Entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre de mediana edad, de traje sobrio pero elegante, que hasta ese momento aguardaba pacientemente en la fila, dio un paso al frente. Su voz, firme y clara, interrumpió la incomodidad del lugar. «Por favor, cobre todo el tratamiento. Yo me hago cargo». La cajera levantó la vista sorprendida. Mercedes giró lentamente la cabeza, como si no hubiese entendido. Sus ojos se encontraron con los de aquel desconocido. Él no sonrió, tampoco buscó atención. Simplemente sostuvo la mirada con una serenidad que desarmaba cualquier duda. «No, señor, yo no puedo aceptar eso», balbuceó Mercedes incrédula. «Usted ni siquiera me conoce». «Tal vez no la conozco», respondió él, «pero sé lo que significa ver que la salud se escapa por falta de dinero. No permita que le falte nada». Un murmullo recorrió la fila. Algunas personas se acomodaron incómodas, otras observaron con curiosidad. La cajera dudó, pero el hombre sacó su tarjeta y la colocó sobre el mostrador con determinación. Mercedes sintió un nudo en la garganta. La cajera le entregó las bolsas con todas sus medicinas, y por un instante sus manos temblorosas no supieron cómo recibirlas. Lágrimas contenidas comenzaron a humedecer sus mejillas. Se acercó al hombre y, con un gesto frágil pero sincero, le tomó la mano. «Gracias. Dios lo bendiga», alcanzó a decir, antes de que las palabras se quebraran en su boca. El desconocido solo asintió. No pidió reconocimiento, no buscó aplausos. Para él era suficiente con saber que había evitado que alguien regresara a casa con menos de lo que necesitaba para vivir. En ese instante, sin que ninguno de los presentes lo sospechara, aquel acto sembró la primera chispa de una historia que cambiaría más de una vida. Un gesto silencioso en una farmacia común, en medio de la víspera navideña, se convertiría en el inicio de algo inolvidable.
El eco de aquel gesto en la farmacia siguió resonando en la mente de Mercedes durante toda la noche. Mientras acomodaba las medicinas sobre la mesa de su pequeña sala, pensaba una y otra vez en aquel hombre. No recordaba su rostro con detalle, pero sí la firmeza de su voz, la seguridad con la que decidió hacerse cargo de una deuda que no le pertenecía. Mercedes, que había aprendido a desconfiar de favores demasiado grandes, se preguntaba si habría una intención oculta, pero cuando recordaba la serenidad de aquellos ojos, sentía que no había nada más que bondad. Era un desconocido, sí, pero uno que había llegado en el momento exacto, cuando más lo necesitaba. Al otro lado de la ciudad, Andrés, ese era su nombre, cerraba el portafolio de papeles de su oficina. Era un empresario acostumbrado a números grandes, contratos millonarios y decisiones rápidas. Pero esa tarde no podía concentrarse. Cada vez que intentaba leer un informe, en su mente aparecía la imagen de la anciana frente al mostrador, luchando entre la dignidad y la desesperación. Andrés no era un hombre cualquiera. Había crecido en un hogar humilde y conocía lo que era tener que elegir entre comer o comprar medicinas. Su madre había muerto años atrás, justo por no poder costear un tratamiento a tiempo. Esa herida nunca cerró. Quizás por eso, al ver a Mercedes en la farmacia, sintió como si la vida le pusiera enfrente una segunda oportunidad, una especie de redención personal. Esa noche, mientras Mercedes intentaba conciliar el sueño, tomó una decisión. Debía encontrar a ese hombre, no para devolverle el dinero, porque no lo tenía, sino para agradecerle con el corazón. Al día siguiente, con las pocas fuerzas que le quedaban, regresó a la farmacia. Allí preguntó a la cajera si sabía quién era aquel cliente que había pagado su cuenta. La joven, sorprendida por la insistencia, le dio una pista. Se llama Andrés y viene seguido. Vive cerca de la zona empresarial. Con esa pequeña información, Mercedes emprendió un camino que parecía imposible. Caminó con su bastón hasta las calles más modernas de la ciudad, donde los edificios de cristal se levantaban como gigantes que nada tenían que ver con su barrio modesto. Preguntaba aquí y allá, siempre con respeto, y aunque muchos la ignoraron, alguien reconoció el nombre. Sí, Andrés Gómez, oficina en el piso 12 de esa torre. Con pasos lentos, subió en el ascensor. Las puertas se abrieron en una oficina amplia, con recepcionista impecable y gente vestida con trajes elegantes. Ella, con su abrigo viejo y su bolso gastado, parecía fuera de lugar. La recepcionista la observó con extrañeza, pero Mercedes pidió hablar con Andrés. Él, al escuchar su nombre, salió de inmediato. Y al verla supo que aquella mujer no había ido por casualidad. «Señora, ¿usted cómo me encontró?», preguntó sorprendido. Mercedes levantó la bolsa que traía entre manos. Pan casero, amasado con el esfuerzo de sus madrugadas. «No vengo a pagarle porque no tengo cómo», dijo con voz temblorosa. «Solo quería agradecerle». Andrés sonrió conmovido. La invitó a pasar a su oficina y juntos compartieron café. Entre sorbos sencillos, ella comenzó a hablar de su vida, de cómo había criado sola a sus hijos, de la viudez temprana, de los trabajos que le desgastaron las manos y la espalda. Habló de soledad, pero también de esperanza, porque creía que aún quedaban personas buenas en el mundo. Andrés la escuchaba en silencio. No recordaba la última vez que alguien le hablaba con tanta honestidad. En su mundo de negocios, todo era cifras, intereses y apariencias. Pero esa anciana, con su voz pausada y su mirada cansada, le transmitía una verdad que ningún contrato podía comprar. Cuando la conversación terminó, Mercedes se levantó con dificultad. Andrés quiso acompañarla hasta la calle, pero ella insistió en ir sola. Antes de salir le dijo: «Usted no solo me dio medicinas, me devolvió la fe en la humanidad. Nunca lo olvidaré». Andrés la observó alejarse. Algo dentro de él se removió profundamente. No sabía por qué, pero sentía que aquel encuentro no sería el último.
Esa mujer, con su fragilidad y su valentía, había dejado una huella en su vida. Una huella que, sin darse cuenta, empezaría a transformarlo. El calendario avanzaba lento para Mercedes. Las medicinas la ayudaban a respirar mejor, a dormir con menos tos y a caminar con un poco más de estabilidad. Pero lo que realmente había sanado en ella no estaba en ninguna pastilla, sino en aquel gesto que aún la conmovía. Cada vez que recordaba la voz del desconocido en la farmacia, sentía que la vida le había regalado algo que no esperaba, la certeza de que todavía existían corazones bondadosos. Pasaron algunos días, hasta que Mercedes, después de mucho pensarlo, tomó una decisión. No podía dejar que aquel gesto quedara como un simple recuerdo. Quería agradecerle de un modo distinto, con algo más que palabras. Tomó harina, levadura y el viejo horno de su casa. Sus manos, desgastadas por los años, volvieron a moverse como cuando horneaba para sus hijos. Amasó pan durante horas, con paciencia y cariño, como si en cada movimiento pudiera transmitir el agradecimiento que le llenaba el alma. Cuando al fin tuvo la bolsa lista, respiró hondo. Aquella mañana se vistió con su mejor vestido, uno de flores marchitas por el tiempo, y se encaminó hacia el edificio empresarial donde había encontrado a Andrés. El portero la reconoció de la primera vez y le permitió el paso con una leve sonrisa. Al llegar al piso 12, la recepcionista levantó la vista sorprendida. Mercedes se adelantó con seguridad, sosteniendo la bolsa entre sus manos. ¿Podría anunciarme con el señor Andrés?, pidió con voz tranquila. La recepcionista, aunque dudosa, accedió. Andrés salió enseguida y al verla se sorprendió, pero también se alegró. «Señora Mercedes, otra vez por aquí». Ella le extendió la bolsa con el pan aún tibio. «Sé que no se compara con lo que usted hizo por mí, pero está hecho con mis propias manos. Es lo que tengo para agradecerle». Andrés quedó en silencio por unos segundos. No recordaba la última vez que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. En su mundo, los regalos estaban siempre atados a compromisos o intereses ocultos. Tomó la bolsa con cuidado, como si fuera un tesoro. «Lo valoro más de lo que imagina», dijo con sinceridad. «¿Quiere pasar un momento a tomar un café?». Mercedes aceptó. Y así, en aquella oficina amplia y elegante, se sentaron frente a frente. La anciana le habló de su vida con más detalle. Contó cómo había enviudado joven, cómo había criado sola a sus hijos y cómo, a pesar de sus esfuerzos, ellos rara vez la visitaban. Narró con orgullo cada sacrificio, pero también con un dejo de tristeza al reconocer que la soledad era su compañía constante. Andrés escuchaba con atención, sorprendido de la calma que sentía. Él, acostumbrado a reuniones tensas y a voces elevadas, encontraba en aquella conversación una paz inesperada. Descubría en Mercedes una fuerza invisible. No era el dinero ni el poder. Era la resiliencia de una mujer que había vivido más pérdidas que triunfos, y aún así conservaba la capacidad de agradecer. Cuando el café se terminó, Mercedes se levantó despacio. Antes de marcharse, miró a Andrés con ternura y le dijo: «Usted me devolvió las ganas de seguir. Hace mucho no sentía que alguien me veía de verdad, no solo como una carga». Gracias por eso. Andrés se quedó inmóvil. Aquel comentario le atravesó el corazón. Recordó cuántas veces él mismo había pasado por lugares repletos de gente sin detenerse a mirar, sin notar que detrás de cada rostro había una historia. Mercedes, sin proponérselo, le estaba mostrando algo que su vida de negocios le había hecho olvidar: la importancia de mirar al otro con humanidad. Ese día, cuando Mercedes se fue, Andrés no volvió a abrir su computadora. Guardó el pan casero en su escritorio y se quedó pensativo, mirando por la ventana de la ciudad. Sabía que algo había cambiado. No se trataba solo de una anciana agradecida. Era la aparición de una relación inesperada que estaba tocando fibras muy profundas de su vida. Esa noche, mientras cortaba un pedazo de aquel pan y lo probaba lentamente, Andrés sonrió. No recordaba un sabor así desde su infancia, y comprendió que a veces
Un simple gesto tiene la capacidad de abrir una puerta que llevaba años cerrada. El tiempo siguió su curso y, casi sin proponérselo, Andrés y Mercedes comenzaron a encontrarse con frecuencia. Veces él la pasaba a recoger para llevarla a una cita médica. Otras veces se tomaban un café en una panadería cercana. No eran encuentros planeados con agendas y compromisos, como los que solía tener Andrés en su mundo de negocios. Eran momentos sencillos, cargados de humanidad, de esos que no requieren explicaciones porque se sienten naturales. Mercedes, con la espontaneidad que la caracterizaba, le contaba pequeñas anécdotas de su vida. Los días en que cosía hasta altas horas de la noche para pagar los estudios de sus hijos, las veces que se quedaba sin comer para que ellos tuvieran un plato caliente en la mesa, y también las canciones que le gustaba tararear mientras barría su casa para engañar a la soledad. Andrés escuchaba, y cada palabra era como un espejo que le mostraba lo mucho que había olvidado de lo esencial. Una tarde lluviosa, Mercedes lo citó en su humilde apartamento. Andrés dudó al principio, no porque no quisiera, sino porque no quería incomodarla. Pero ella insistió. «Venga, quiero mostrarle algo», le dijo con voz cálida. Al llegar, Andrés notó la sencillez del lugar. Paredes antiguas, muebles desgastados pero limpios, fotografías enmarcadas que narraban la historia de una familia que alguna vez fue más unida. El olor a pan recién horneado impregnaba el ambiente, ese aroma que poco a poco se le volvía familiar. Mercedes lo invitó a sentarse y, después de un silencio breve, sacó de un armario una pequeña caja de madera, cuidadosamente cerrada con un listón. Se la entregó con manos temblorosas. «Quiero que guarde esto usted», dijo con voz quebrada. «Mis hijos ya no valoran estas cosas, y yo sé que usted entenderá lo que significan». Andrés abrió la caja con cuidado. Dentro había cartas amarillentas, escritas a mano con tinta descolorida. También fotografías en blanco y negro, una pareja joven, un hombre con sombrero abrazando a una mujer sonriente, niños pequeños jugando en la calle. Eran pedazos de vida atrapados en imágenes y palabras. Mercedes suspiró. «Mi esposo escribió esas cartas cuando éramos novios. Fueron los años más felices de mi vida. Después llegaron los hijos, las responsabilidades, la lucha diaria. Y cuando él murió, estas cartas se convirtieron en mi mayor tesoro. Pero ahora sé que, cuando yo falte, nadie querrá guardarlas. Mis hijos viven en un mundo muy distinto. Tienen prisa para todo, no se detienen en recuerdos. Usted, en cambio, me ha demostrado que todavía sabe mirar lo que importa». Andrés no supo qué responder. Sintió un nudo en la garganta. Aquel regalo no era un objeto cualquiera, era una parte del alma de Mercedes, un pedazo de su vida entregado con confianza. «No sé si soy digno de esto», murmuró, «pero le prometo que lo cuidaré como lo más valioso». Mercedes sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. «Usted ya me dio algo más valioso. Me devolvió la sensación de familia. Eso no lo había sentido en mucho tiempo». Esa noche, cuando Andrés regresó a su departamento moderno y lleno de lujos, puso la caja de madera en un lugar especial de su biblioteca. La observó durante largos minutos. Allí, en medio de títulos de economía, derecho y finanzas, destacaba como un faro de otra vida, una vida hecha de amor y sacrificio, no de números. Mientras se servía un vaso de agua, se descubrió pensando en algo que hacía tiempo no hacía. ¿Qué legado estaba construyendo él? Su fortuna, sus empresas, sus propiedades. ¿De qué servirían cuando ya no estuviera? La caja de Mercedes le recordaba que lo que trasciende no son las riquezas, sino los recuerdos que dejamos en quienes nos aman. En ese instante, Andrés entendió que la anciana le había dado un regalo mucho mayor que unas cartas o unas fotos. Le había dado una lección. La verdadera riqueza está en los recuerdos compartidos y en el amor sembrado en los demás. El invierno llegó con fuerza. Las noches eran frías y húmedas, y Mercedes empezó a sentirse más débil. Aunque tomaba sus medicinas con disciplina, su cuerpo ya no respondía con la misma energía.
Andrés, que había hecho de las visitas semanales un hábito, notó el cambio enseguida. Su rostro estaba más pálido, sus pasos más lentos y su voz, aunque siempre dulce, sonaba apagada. Una tarde, cuando fue a verla, encontró la puerta entreabierta. Entró preocupado y la halló recostada en una silla, con la respiración entrecortada. «¡Señora Mercedes!», exclamó corriendo hacia ella. Ella intentó tranquilizarlo con una sonrisa débil. «No se preocupe, solo estoy un poco cansada». Pero Andrés sabía que no era cansancio. Llamó a una ambulancia sin dudar y la acompañó hasta el hospital. Durante el trayecto, le sostuvo la mano con fuerza, como quien se aferra a no perder lo más valioso. En el hospital, los médicos confirmaron lo que temía. Su estado era delicado. Necesitaba atención constante y reposo absoluto. Andrés, acostumbrado a delegar y a controlar cada aspecto de su vida, se sintió impotente. Allí no servían sus títulos, ni sus cuentas bancarias, ni sus contactos de negocios. Solo servía estar presente, y eso fue lo que hizo. Durante días enteros permaneció a su lado, dormía en las sillas de la sala de espera, compraba flores para alegrar la habitación, hablaba con los médicos para asegurarse de que nada faltara. La gente del hospital empezó a mirarlo con curiosidad. Algunos pensaban que era su hijo, otros su sobrino. Nadie imaginaba que eran apenas dos almas que se habían encontrado por casualidad. Mercedes, entre sueños y despertares, lo miraba siempre con ternura. «No entiendo por qué hace tanto por mí», susurró una noche. «Usted tiene su vida, sus negocios. Yo no soy nadie». Andrés le acarició la mano. «Se equivoca. Usted es alguien muy importante para mí. No quiero volver a perder a otra persona como perdí a mi madre». Las palabras salieron con sinceridad. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y al hacerlo sintió que una herida vieja se abría para comenzar a sanar. Los días se hicieron semanas. Hubo momentos en los que los médicos no daban muchas esperanzas. Andrés lloró en silencio más de una vez, temiendo que la vida se la arrebatara como ya había hecho con tantos seres queridos. Pero nunca dejó de estar allí. Su presencia se volvió tan constante que las enfermeras lo reconocían como parte del lugar. Una noche particularmente dura, en la que Mercedes apenas podía hablar, Andrés se inclinó hacia ella. «Si usted se va, ¿qué será de mí?», murmuró con la voz quebrada. «Yo que pensaba que lo tenía todo, y ahora me doy cuenta de que lo único que me importa es que usted se quede». Mercedes lo miró con ojos cansados, pero llenos de paz. «La vida nos sorprende, hijo», dijo suavemente. «A veces encontramos familia donde menos lo esperamos. Y yo ya lo encontré en usted». Esa frase lo marcó profundamente. No había títulos ni contratos que pudieran darle un reconocimiento mayor que aquel, ser considerado familia por una mujer que apenas meses atrás era una completa desconocida. La espera fue larga, pero finalmente llegó una noticia alentadora. Mercedes mostraba signos de mejoría. Su cuerpo aún estaba débil, pero el tratamiento estaba funcionando. Andrés sintió un alivio inmenso, como si una carga de toneladas se desprendiera de sus hombros. Cuando pudo volver a casa, él la acompañó en cada paso, preparó su departamento con lo necesario, contrató a una enfermera para los días más difíciles y se aseguró de que nada le faltara. Pero más allá de lo material, lo que realmente le dio fue compañía. Tardes de conversación, risas compartidas, recuerdos que se volvían parte de ambos. Aquella prueba, dura y dolorosa, los unió aún más. Andrés entendió que la vida le había puesto a Mercedes no solo para darle medicinas, sino para mostrarle el verdadero sentido de estar presente. Ella, con su fragilidad, le estaba enseñando lo que ningún libro ni éxito empresarial podía enseñarle: el valor de cuidar y dejarse cuidar. La recuperación de Mercedes fue lenta, pero cada día era un pequeño triunfo.
Su risa, suave y pausada, volvió a llenar el silencio de su apartamento, y sus pasos, aunque torpes, recuperaron algo de firmeza. Andrés seguía visitándola con la misma constancia, y poco a poco los vecinos empezaron a notar la transformación. La anciana que antes caminaba sola con su bastón, ahora siempre tenía a alguien a su lado. Andrés, que había pasado años midiendo el valor de las cosas con cifras y balances, comenzó a mirar la vida con otros ojos. Descubrió que lo más importante no era lo que uno acumulaba, sino lo que uno compartía. Y ese aprendizaje no se lo dio un socio, un mentor o un libro, sino una mujer mayor que apenas podía sostener una bolsa de pan entre sus manos. Una tarde, cuando Mercedes ya estaba lo bastante fuerte para salir, Andrés organizó algo especial. La invitó a una pequeña reunión en el salón comunal de su barrio. Mercedes, sin entender muy bien de qué se trataba, aceptó con cierto pudor. «No estoy para fiestas», le dijo, pero él insistió. «No es una fiesta, es un agradecimiento». Al llegar, Mercedes quedó sorprendida. Allí había vecinos, algunos de la farmacia que aún recordaban la escena, trabajadores del hospital, amigos de Andrés e incluso personas que ni siquiera la conocían, pero que habían escuchado la historia. Todos estaban allí, reunidos por un mismo motivo: reconocer que un gesto pequeño puede encender algo grande. Andrés tomó la palabra primero. Con voz firme, explicó cómo un día cualquiera, en una farmacia cualquiera, una decisión impulsiva había cambiado su vida. Contó la historia de su madre, del vacío que le dejó, y cómo en Mercedes había encontrado una especie de segunda oportunidad. Luego, con lágrimas contenidas, le entregó el micrófono a ella. Mercedes dudó al principio, pero la fuerza de los ojos atentos la animó. «Yo no tengo riquezas ni títulos», dijo. «Lo único que tengo es mi vida, con sus dolores y alegrías. Cuando este hombre decidió pagar mis medicinas, no solo alivió mi enfermedad, me recordó que no estaba sola. Y lo más hermoso es que ese gesto no se quedó en nosotros dos. Hoy miro este lugar lleno de rostros y entiendo que la bondad se multiplica». Un aplauso estalló en la sala. Algunos lloraban en silencio, otros asentían con emoción. Había algo en esas palabras que iba más allá de lo que se decía. Era la autenticidad de una mujer que no pedía nada y lo agradecía todo. Mercedes levantó la mirada hacia Andrés y concluyó: «Si algo quiero dejarles es esto: nunca subestimen lo que un acto de bondad puede provocar. Puede salvar una vida, sí, pero también puede unir corazones y encender esperanzas». El silencio que siguió fue más poderoso que los aplausos. Era un silencio cargado de reflexión, de promesa, de un deseo genuino de ser mejores. Esa noche, cuando todo terminó y las luces se apagaron, Andrés acompañó a Mercedes de regreso a su hogar. Ella caminaba despacio, pero con el rostro iluminado. Antes de entrar a su departamento lo abrazó con fuerza. «Gracias por ser la familia que nunca esperé encontrar». Andrés respondió con un nudo en la garganta. Había pasado años buscando reconocimiento en cifras y logros, y ahora lo encontraba en un gesto sencillo, en un abrazo sincero. Al llegar a su casa, miró la caja de madera que Mercedes le había regalado tiempo atrás. La acarició con la mano y sonrió. Esa caja ya no era solo un recuerdo de ella y su esposo, ahora era un símbolo de lo que realmente importa: el amor que dejamos en otros. Lo que empezó como una simple decisión de pagar unas medicinas se había convertido en una cadena de bondad que tocó a muchas personas. Y aunque la vida seguiría su curso, Andrés sabía que esa historia quedaría grabada en todos los que la vivieron. Porque lo inolvidable no son los grandes logros ni las fortunas que amontonamos, sino esos instantes en que elegimos ser humanos de verdad.